Hola, hoy vamos a hablar sobre energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs, dos funciones de estado que vamos a introducir a nuestro set de ecuaciones de termodinámica. Entonces, para empezar, debemos hablar sobre las condiciones generales del equilibrio y la espontaneidad. Como vimos anteriormente, estas vienen definidas a través de la primera y la segunda ley de la termodinámica. En la primera ley nos habla que la energía del universo se conserva y recordamos nuestra famosa ecuación de que la energía interna o la variación de la energía interna pues es siempre igual a una variación a un calor más un trabajo PV sobre el sistema. En el caso del segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, introdujimos el concepto de entropía como una nueva función de estado. Recordemos el ciclo de Carnot y que llegábamos a esta desigualdad, donde Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2 pues siempre iba a ser mayor o igual a 0. Era mayor que 0 para para un proceso que fuese espontáneo e igual a 0 para un proceso que fuese reversible. Y esa era la condición de la entropía sobre espontaneidad. A partir de ahí, pues llegamos a la condición general de que la variación de entropía del universo siempre va a ser mayor o igual a 0. A partir de ahí, entonces podemos hacer podemos expresar esta variación de entropía del universo en términos de entropía de los alrededores y del sistema. De esta manera, cualquier variación de entropía del universo va a ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. Nosotros no la podemos arreglar para medir variaciones de entropía del sistema, pero medir variaciones de entropía de alrededores pues es algo complejo. Por lo tanto, debemos inventarnos o crear un sistema ficticio en el cual nos permita sobrepasar este problema. En ese sentido, suponemos un sistema que está en contacto con los alrededores y una fracción de esos alrededores pues la aislamos con paredes adiabáticas. Y de esa manera podemos decir que cualquier variación de calor dentro del sistema pues va a ser igual a variación del calor de los alrededores, pero con signo contrario. Y de esta forma poder hallar una igualdad entre el calor que absorbe o libera el sistema versus el calor que absorbe o libera los alrededores y luego expresarlos en términos de entropía. En otros contextos también esta parte, pues algunos textos la asumen como que los alrededores son tan grandes que su temperatura prácticamente permanece constante en el tiempo. Esa es otra forma de verlo. En ese sentido, pues tenemos que variación del calor de los alrededores es igual a la variación del calor del sistema. Y por lo tanto ya podemos expresar este ds de los alrededores como dq menos dq del sistema sobre t. Y por lo tanto, pues el delta S del universo, pues de nuevo va a ser ds del universo es igual a ds del sistema más ds de los alrededores. Como dq de los alrededores es igual a menos dq del sistema, entonces vamos a tener que ds del universo es igual a ds del sistema más dq de los alrededores sobre t, y esto va a ser mayor que 0. Recuerden, es mayor que 0 para cualquier proceso espontáneo, y para para un sistema que está en equilibrio, pues va a ser igual a 0, la variación de entropía. Por lo tanto, de aquí tenemos que ds del sistema es igual a menos dq de los alrededores sobre t, y que ds del sistema pues va a ser mayor a dq del sistema sobre t. Simplemente hemos pasado este término al otro lado de la igualdad y aprovechar de que dq de los alrededores es igual a menos dq del sistema. Y esta ecuación pues se cumple para cualquier sistema termodinámico que estemos tratando, siempre y cuando sea un sistema cerrado y que en el cual solo admita trabajo, presión, volumen. Ahora bien, vamos a combinar este resultado con la primera ley. Sabemos de la primera ley que du es igual a dq más dw. Entonces,
T del sistema, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por T y vamos a tener que T de S es mayor que de Q del sistema. Y este de Q del sistema pues lo podemos reemplazar, eh, lo podemos reemplazar dentro de la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a tener que T de S va a ser mayor o igual a de Q del sistema y este de Q pues va a ser igual a du menos dw. Por lo tanto, eh, este TdS más dw va a ser mayor o igual que el du. Y esta es la condición general de espontaneidad, equilibrio en sistemas cerrados. Este dw lo podemos expresar como menos P por dB y nos queda una ecuación que es una de las ecuaciones básicas de la termodinámica. Es simplemente la expresión de la primera ley, pero en términos de entropía y adoptando la desigualdad que es la condición general de espontaneidad, equilibrio en sistemas cerrados. Si es igual a 0 y si esto es un igual es porque estamos hablando de procesos reversibles que están próximos al equilibrio o que están ocurriendo infinitesimalmente, que en todo momento es como si estuviesen en equilibrio. Y para cualquier proceso irreversible o espontáneo, pues se cumple que el du va a ser menor que todo esto. ¿Qué sucede en sistemas que están a temperatura y volumen constantes o a temperatura y presión constantes? Y ahí es donde vamos a definir las funciones de estado, la de Helmholtz y la de Gibbs. Entonces vamos a iniciar con sistemas a T y B constantes o procesos a T y B constantes. Entonces esta es nuestra desigualdad, nuestra condición general de equilibrio y espontaneidad. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer son simplemente manipulaciones matemáticas. Tenemos du que va a ser menor o igual a T de S. Y lo que vamos a hacer es, vamos a sumarle un S de T y se lo restamos ahí mismo para no alterar la desigualdad. Entonces miren que simplemente sumamos este término y ahí mismo se lo restamos y conservamos el resto de la igualdad. Menos P por dB. De ahí pues lo siguiente que hacemos es que esto de aquí se parece a una derivada de un producto. Entonces es como si tuviéramos el diferencial del producto que T por S menos S de T menos P de B. Y ahora juntamos términos, estos diferenciales los podemos colocar del lado izquierdo y nos queda du menos derivada del producto temperatura entropía menor o igual que menos S de T menos P de B. Este diferencial pues lo podemos sacar factor común, tendríamos u menos ts, sacaríamos factor común del diferencial, miren que es igual la derivada de u y la derivada de este producto que sería menos la derivada de ts, menor o igual a menos s de t menos p de b. Y ya en este caso lo que hacemos es definir una nueva función de estado y esa la vamos a llamar la energía libre de Helmholtz. Miren que la definimos como energía interna menos el producto temperatura-entropía. La energía interna tiene unidades de energía, la temperatura, unidad de temperatura absoluta, en este caso Kelvin, y la entropía, recordemos que tiene unidades de energía sobre temperatura absoluta. Entonces esa temperatura absoluta dentro del denominador de la entropía pues se cancela con esta temperatura del numerador. Y por lo tanto la energía libre de Helmholtz tiene unidades de energía y en teoría pues debe ser al contener solo unidades de energía pues es una propiedad extensiva del sistema.
Entonces, este sería el diferencial de la energía libre de Helmholtz y sería menor o igual a menos S de T menos P de V. Y en este caso, pues esta sería una segunda ecuación básica de la termodinámica. El diferencial de la energía libre de Helmholtz es igual a menos la entropía por la variación de temperatura menos presión por variación de volumen. Y en este caso podemos decir que la función de Helmholtz es una función tanto de la temperatura como del volumen, o al menos esas son sus variables condicionales para esta función de estado. Si, si estamos hablando de que temperatura y volumen son constantes y que solo hay trabajo, presión, volumen en nuestro sistema, pues esta desigualdad se convierte en que la variación de energía libre en Helmholtz es menor o igual que cero. Quiere decir que debe ser negativa, entonces en un proceso espontáneo ella siempre debe disminuir para que el delta A sea menor que cero. En cualquier proceso espontáneo, si el delta A es mayor que cero, quiere decir que ese proceso no es espontáneo y por lo tanto no ocurre, no tiene la probabilidad que ocurra. Entonces siempre va a disminuir la energía libre de Helmholtz y en el equilibrio pues se hace igual a cero. Eso es una gráfica de energía libre de Gibbs versus de energía libre de Helmholtz versus tiempo. Ahora miremos el otro caso, temperatura y presión constantes. Partimos nuevamente de nuestra ecuación básica de la primera ley y en este caso pues vamos a hacer algo muy similar. Vamos a colocar du menor o igual que T de S. Vamos a hacer nuestra manipulación. Vamos a sumarle S de T para hacer algo parecido a lo que hicimos ahora al rato. Entonces le sumamos S de T y se lo restamos. Entonces no alteramos para nada la desigualdad. Y aquí tenemos menos P de V. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con este término P de V. Ahora le vamos a restar B de P y se lo vamos a sumar para mantener la desigualdad. Entonces es exactamente lo que hicimos ahora rato para definir la energía libre de Helmholtz. Sumamos y restamos el mismo término y salvo que ahora vamos a hacer eso mismo, pero vamos a hacer también con el segundo término. Vamos a restarle B de P y se lo vamos a sumar. Básicamente vamos a juntar términos, entonces nos va a quedar du menor o igual que derivada del producto T por S menos la derivada del producto. Aquí tenemos menos P de V menos B de P, entonces va a ser el producto PV. Estos son los dos términos que corresponden a este, entonces aquí habría que restarle menos S de T. Y estos son los dos términos que corresponden al producto de la derivada de PV. Entonces aquí le sumamos P de P, que sería el término que sobraría. Ahora juntamos los diferenciales y vamos a tener du menos derivada de TS menos derivada de PV y seguimos con menor o igual a menos S de T más B de P. Y aquí vamos a juntar estos, sacar factor común de los diferenciales y vamos a tener U menos TS menos PV. Aquí creo que me equivoqué porque aquí es el diferencial de menos de PV. Al pasarlo al otro lado pasa positivo, entonces por lo tanto aquí es positivo. Menor o igual que menos S de T más B de P. Volvemos a rectificar. ¿Listo? Para este término sumamos S de T menos S de T para no afectar la igualdad. Lo sumamos, pero lo restamos ahí mismo para no afectarla. Ahora tenemos menos P de V, que es este término de aquí, y a eso le hemos restado B de P,
y se lo hemos sumado. Entonces este término corresponde acá. Hemos sacado factor común del producto TS, diferencial de TS, que serían estos dos primeros términos. Este término acá se conserva acá. Y aquí, como tengo menos PdB menos BDP, he sacado factor común de menos el diferencial del producto PB. Y me sobra este término que lo he sumado acá. El D, este diferencial lo he pasado al otro lado, me pasa negativo. Y este diferencial de acá que estaba negativo, al otro lado me pasa positivo. Y ahora he sacado factor común de los diferenciales. Ahora, aquí tenemos dos cosas. La primera, el término U menos TS lo habíamos definido como la energía libre de Helmholtz. Anteriormente habíamos definido también que la energía interna más el producto PV era igual a la entalpía. Por lo tanto, es como si tuviera aquí diferencial de la entalpía menos TS. O ustedes también podrían pensar de que tenemos el diferencial de la energía libre de Helmholtz más PV. ¿Listo? Cualquiera de las dos nos funciona, pero esta es la definición tradicional de lo que es la energía libre de Gibbs. Entalpía menos temperatura entropía. Esto es menor o igual que menos SDT más BDP. Por lo tanto, la derivada de la energía libre de Gibbs es menor o igual que menos SDT más BDP. Y esta es la condición de equilibrio en el cual introducimos la función de estado de energía libre de Gibbs. Esta es una función que, de acuerdo a esta desigualdad, pues es función de la temperatura y la presión. Estas son sus dos variables principales. Si tenemos temperatura y presión constante, pues este G va a ser igual a 0 en un sistema que está en equilibrio o un proceso que está ocurriendo a temperatura y presión constante. DGC es igual a 0 y en cualquier otra condición pues siempre tiene que ser menor que 0. ¿Qué significa ello? Significa que al igual que en la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs siempre va a disminuir en un proceso que sea espontáneo y va a tender a ser constante en el equilibrio. Entonces, a T y P constantes, variación de la energía libre de Gibbs es igual a 0. Y si solamente tenemos temperatura constante, pues la variación de la energía libre de Gibbs va a ser igual al producto del volumen por la variación de la presión. Y esas son las funciones de estado, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, que nos sirven para establecer condiciones de espontaneidad e equilibrio en sistemas cerrados que solo realizan trabajo presión-volumen. Muchas gracias.